Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC capítulo 16. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y les voy a estar acompañando en este episodio EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y tenemos el patrocinador de esta emisión, que es la empresa Eltima Software, una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto en Mac como en Windows. En nuestro canal de YouTube ya hemos utilizado distintas herramientas para crear puertos seriales virtuales cruzados y para monitorear también esos mismos puertos en normas 232, 422 y 485. Todas estas herramientas han sido probadas en nuestro canal empleando el sistema operativo Windows. Encuentra el enlace de afiliado pues en las notas de nuestro episodio y también podrás conocer un poco más de especificaciones de cada una de estas aplicaciones. Bueno amigos, en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los, está clasificado en los lenguajes de programación para programadores lógicos programables. Es un tipo de lenguaje gráfico que es conocido como el GraphSet. Pero antes mencionarles de que ya estamos en la fase final de nuestro sorteo, y es que EIMUC va a sortear un programador semanal. Y las condiciones son muy sencillas, están en nuestra fanpage y aquí en los enlaces del episodio les voy a dejar las condiciones del sorteo, pero comentarles a grandes rasgos la dinámica de nuestro canal de YouTube. En las últimas 4 semanas se han estado colocando en algunos videos un código, aparece un código y ese código está precisamente en ASCII. Ya saben que en el episodio anterior expliqué qué es ASCII. Y entonces, si ustedes toman esos códigos y los van obteniendo cuál es el mensaje, van a poder encontrar una frase. Cuando encuentren esa frase, simplemente escriben un correo. Ahí están en las condiciones de sorteo, está la dirección. El correo es info@eimu.com. Envíen el correo con el mensaje, con sus datos, y ya van a quedar participando en el sorteo. Y una restricción es este sorteo esta vez es simplemente para Colombia, y voy a hacerle llegar el programador que está ahí en la foto a su lugar de residencia sin ningún costo. Una vez pues ya salga el último código, se procede a realizar la selección del ganador simplemente de una manera aleatoria entre todas las personas que pudieron descifrar cuál fue el mensaje. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. El GraphSet es un acrónimo en francés, porque realmente es Grapho Functional Document Étape Transition. No soy muy bueno con esto del francés, pero podríamos decir que es un gráfico funcional de comando etapa transición. Es lo que significa GraphSet como tal, el acrónimo. Y mirando un poco de historia, cuando surge aproximadamente en 1977 por una de las entidades francesas de normalización de esta área, que era la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica. Bueno, y el GraphSet es simplemente la combinación de diferentes formas y técnicas gráficas que en su momento se tenían para poder generar especificaciones y principios de diseño a secuencias de procesos y de manufactura, como organigramas, organifase, diagramas de Girard, redes de Petri, en fin, diferentes opciones. Entonces el GraphSet lo que hace es combinar todas estas técnicas y condensarlas en una sola. Finalmente en el 79, con la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Automatizada, y se empieza ya a estructurar, y para Europa con la agencia normalizada por la EN 61131,
conocida internacionalmente en el 92 como la IS 1131. Entonces, finalmente, esa es la historia que tiene que, o está asociada con la normalización, la estandarización y con la creación y liberación de esta técnica realmente. Esta técnica que no es más que un conjunto de elementos relacionados para poder modelar cualquier sistema secuencial. Y esto es importante hacer énfasis acá. Es un sistema secuencial el cual va a poder ser modelado por estos elementos, por los elementos que componen un graph set. Hablemos un poco de qué elementos son los que componen al graph set. Un graph set está compuesto por diferentes elementos que tienen una representación gráfica, y es muy importante tener en cuenta esta parte porque a veces se comete como una especie de ligereza, y es asociar el elemento gráfico. Algunos elementos gráficos se asocian, pero otros no, y la representación gráfica tiene un impacto visual en aquellas personas que conocen estrictamente la norma. Entonces todos los componentes, todos los elementos deben usarse y deben conectarse adecuadamente. Uno de los primeros elementos, o el elemento principal, del cual sale también su nombre, son las etapas. Las etapas, existen dos tipos de etapas: una etapa inicial y una etapa normal, una etapa convencional, o simplemente una etapa. La forma de representar las etapas es un cuadrado. Una etapa inicial es un cuadrado circunscrito dentro de otro cuadrado. Eso sería como la forma de representar las etapas, tanto inicial como cualquier etapa convencional. Estas etapas deben ser conectadas. Se conectan por medio de algo que normalmente se llaman arcos, o podrían llamarse también líneas de evolución, pero yo creo que el más usual podría ser arco. Entonces todas las etapas van a estar conectadas. Otro elemento importante dentro de las etapas es la numeración, porque se van a tener muchas etapas y se deben enumerar estas etapas, y la numeración, comenzando desde la parte superior hacia abajo, empieza a generarse con una conexión muy sencilla, que es una numeración ascendente. Puedo yo llamar una etapa, la primera la podría llamar la etapa 0 por ser la etapa inicial, o podría comenzar mi numeración en el 1 si es la etapa inicial, no hay ningún inconveniente. Pero lo importante sí es, en la medida en que yo voy descendiendo por el graph set, encontrar una secuencia numérica que sea ascendente. Entonces las etapas se conectan por medio de los arcos. En medio de cada una de estas etapas vamos a tener otro elemento que es conocido como las transiciones. Las transiciones es una línea que corta esos arcos formando un ángulo de 90 grados. Entonces eso sería una transición. Y una recomendación dentro de todas las reglas del graph set, una de las más importantes, es que entre dos etapas que son consecutivas debe existir solamente una sola transición. Las transiciones son concebidas como una barrera que impide la evolución en el graph set, o que se interpone entre una etapa y otra. Otro componente importante dentro de los elementos que están en un graph set son las etiquetas. Las etiquetas van conectadas a las etapas. Pueden conectarse, normalmente se conectan al lado derecho de cada etapa. Entonces hay una línea de conexión, una línea, ¿sí?, que me lleva a una etiqueta. Las etiquetas normalmente tienen la forma geométrica de un rectángulo. Entonces aquí hay dos formas que están conectadas. Una etapa que es un cuadrado, y al lado derecho de esa etapa tendríamos una etiqueta que sería un rectángulo. Entonces ahí tendríamos todos los elementos: etapa inicial, etapa o etapa normal, los arcos, las transiciones y las etiquetas. Esos son como los elementos básicos. Vamos a empezar a mirar qué puede ocurrir con cada uno de estos elementos y con qué podemos asociar cada uno de estos elementos con un proceso real o con un proceso secuencial. Entonces, las etapas son estados del proceso. Las etapas pueden estar activas o no activas, o activadas o desactivadas.
Normalmente en el graph set, esa activación se representa por medio de un punto en el interior de la etapa. Es habitual colocar ese punto en la parte inferior derecha, es un punto. Cuando el punto esté sobre una etapa, quiere decir que esa etapa está activa. Cuando una etapa está activa, es el momento justo cuando lo que haya dentro de su etiqueta se ejecute. Y es una buena pregunta en este momento hacerla, y es: ¿qué hay dentro de la etiqueta? ¿Qué vamos a encontrar dentro de la etiqueta? Si lo asociamos con un proceso, dentro de la etiqueta estarían las acciones que el sistema de control debería realizar. Y esas acciones recaen sobre los actuadores. ¿Acciones como qué? Como prender o apagar un piloto. Acciones como prender o apagar un motor. Acciones como abrir o cerrar una válvula. Recuerden que este tipo de herramienta gráfica para modelar procesos secuenciales, estamos hablando de que nuestras señales, tanto a la entrada como a la salida, son netamente discretas, ¿sí? Porque las acciones van a ser on-off, encender o apagar, cerrar o abrir. Entonces en las etiquetas estarían estas acciones. Y se ejecutan estas acciones cuando la etapa está activa. Y la etapa está activa, gráficamente se representaría cuando tenga un punto, que les decía que normalmente es un punto ubicado en la parte inferior derecha. Para poder pasar de una etapa a la otra, en la mitad se está interponiendo algo que les mencioné que se llaman las transiciones. Normalmente en las transiciones se coloca la información de las entradas, que puede ser simplemente una señal, un sensor, un pulsador, o puede ser la combinación en álgebra booleana de cualquiera de todas estas señales. Todas estas señales son digitales, son encendido o activado o no activado, o sea, verdadero o falso. Entonces, en una transición están todas estas señales, y estas señales son las que me van a permitir evolucionar en el graph siempre y cuando la transición sea verdadera. Y cuando la transición es verdadera, pues cuando la señal que está colocada en esa transición se cumpla. Y si hay una operación en la álgebra booleana, pues cuando esa operación, el resultado de toda esa operación sea verdadera. Ahí les he relacionado en este episodio todos los elementos que tiene un graph set. Voy a dejar para otro episodio explicar con algunos ejemplos y hablar de algunas reglas, como para no saturarlos un poco, porque hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Además de eso, les voy a dejar en las notas del episodio unos enlaces que les van a permitir llegar a mi canal de YouTube, donde tengo diferentes videotutoriales explicando y usando esta técnica. Entonces, ya finalizando este episodio, los invito a que me dejen un comentario en cualquiera de las plataformas en que se emite este podcast, ya sea en Spreaker, ya sea en iVoox o en la plataforma para todo lo que tiene que ver con recursos multimedia de Apple, que es iTunes. Me pueden dejar un comentario, me dejan una reseña, califican el podcast, y esto lo que me hace es ayudar a dármele más visibilidad y que otras personas conozcan este tipo de recursos. Les agradezco entonces que me escuchen y que compartan todas las emisiones de nuestro podcast. También en mi página www.eimoc.com van a encontrar otras formas de contactar conmigo. Entonces, hasta aquí este episodio. Recuerden mi Twitter, @eimoc.com, podrán hacer preguntas y sugerir nuevas temáticas. Nos vemos en un próximo episodio.